Un cordial saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares que se encuentran frente a su televisor en espera de las orientaciones de hoy. Que bueno, como les anuncié anteriormente, vamos hoy a ver la resolución de la autoevaluación que le había propuesto. Por tanto, vamos a ver la próxima imagen. ¿De qué se trata? Se trata precisamente no de resolverlo totalmente, sino vamos a puntualizar los aspectos, a ver las soluciones, y si es bueno que ustedes tomen nota de aspectos que sean importantes, algunas noticas que yo voy a decirles para que ustedes lo anoten y les sirva para otros ejercicios. Vamos entonces a comenzar. Ya los ejercicios ustedes lo tienen, es sencillamente verificar si lo que ustedes hicieron es correcto o no. Claramente, si es correcto, bueno, muy bien. De todos modos, siempre atiendan a la explicación o algún detalle que se diga, puesto que tienen que aplicar lo que hemos aprendido en muchos contenidos. Vamos a ver este primero que decía: lee detenidamente y responde, y lo que había que hacer era poner verdadero y falso, pero fundamentar tu elección, o sea, fundamentar si es verdadero o falso. Atiendan a lo que vamos a decir porque es importante. Observen que el primer ejercicio que me dice si A es el conjunto A formado por X que pertenece a los reales X más 2 mayor e igual que 0. Entonces A es un subconjunto de Q más. Si ustedes se dan cuenta, ahí no hay que hacer grandes cálculos, es sencillamente saber, bueno, X va a ser mayor que menos 2. Ya a la vez que es igual a mayor que un número negativo, ya no pertenece a Q más. Entonces, podemos afirmar que esa proposición es falsa. Veamos el siguiente. Observen el siguiente, que es raíz cúbica de la raíz cuadrada. Y me dice que eso es igual a raíz quinta. Lógicamente que se dieron cuenta que no, porque ahí teníamos que aplicar la propiedad de los radicales, raíz de raíz, y en ese caso se multiplican los índices. Pienso, este es muy fácil para rectificar, pero es importante que se den cuenta que en este tipo de ejercicios, que son los mismos ejercicios que generalmente se ponen en evaluaciones, que se ponen en la prueba de ingreso a la educación superior, no hay que hacer grandes cálculos, sencillamente es dominar el contenido y las propiedades. Vamos a continuar. La aplicación correcta en ese caso sería raíz sexta de 7. Continuamos con ese ejercicio. Miren el inciso C. Nos dicen la ecuación módulo de X más 4 igual a menos 1 no tiene solución. No hay que hacer la ecuación porque tienes que dominar que el valor absoluto de todo número es positivo. Luego, si está igualado a un número negativo, no tiene solución. Por tanto, esa proposición es verdadera, porque me dice no tiene solución. Efectivamente, no tiene solución. En el inciso D, dice el dominio numérico más restringido al que pertenece el valor que se tiene que calcular, logaritmo de 3 en base 5, menos logaritmo de 3 de 27. Fíjense que en el primer caso que tienen que recordar la identidad fundamental que la vimos la vez pasada, que sería, nos quedaría ahí 25 es 5 al cuadrado. Aplicando propiedad de la potencia es el resultado, y en el menos logaritmo de 27 en base 3, el resultado es 3. Por tanto, lo que nos da no es un número que pertenezca a los enteros, el dominio más restringido, sino que pertenece a los naturales. Vamos a ver el E. Observen el E. Dice que la expresión nunca toma valor 0. Tampoco tienen que hacer grandes cálculos, sino lo que tienen que analizar, ¿qué cosa es? Que tengo un binomio x menos 5 elevado al cuadrado, que es asociado a la función, ahí la tienen en pantalla, es una parábola que tiene su vértice en 5, pero que todo su gráfico se encuentra por encima del eje de la seca y por tanto es positiva siempre. ¿Y qué pasa en el denominador? Fíjense, en el denominador tiene 5 menos x, por tanto el valor 5, que es el que hace 0 la expresión de encima, no puede ser. Recuerden que la división por 0 no tiene sentido. No existe ningún número que multiplicado por 0 me dé otro número. Yo pienso que se hayan dado cuenta de este ejercicio, que es sencillo, pero repetimos, es necesario que ustedes aprendan bien los conceptos, bien las propiedades para que sepan reconocerlo. Vamos a continuar.
Ahora nos dice, selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz. 1.2, que 1.2.1 dice el dominio de definición de la expresión es una fracción y no tenemos ninguna otra operación que nos limite. ¿A qué tenemos que prestarle mucha atención? Al denominador, ¿verdad? Tiene que ser entonces la variable diferente de 2. O sea, de todas esas opciones que nos daban ahí, lo primero que tengo que analizar es el denominador y por tanto debe ser la variable diferente de 2. Veamos entonces ahora el 1.22. Dice el conjunto solución de la inecuación. Recuerden que conjunto solución de la inecuación y me dice que es mayor que 0. Vamos a ver qué sucede en este caso. ¿Qué funciones están asociadas en esa inecuación? Tenemos en el numerador ax al cuadrado. Es una parábola también, ¿verdad? Que tiene su vértice en 0, 0, en el origen. Por tanto, me están diciendo cuando es mayor que 0 estricto, ella es mayor que 0, fíjense, en todos los valores menos en el 0, donde se hace 0. ¿Y qué tenemos en el denominador? Bueno, algo similar. Es esa parábola trasladada hacia el punto 1.0, ¿verdad? Pero todo su gráfico está por encima del eje de las X. Hacemos esto además para reafirmar lo que ya conocemos de funciones porque es muy importante. Luego, ¿cuál es entonces el conjunto de solución de la inecuación? Vamos a llevarlo ahora a la recta numérica, como hemos hecho en otros momentos. No puede tomar valor 0 y 1 porque ahí es donde toma el valor 0 y la inecuación es estricta. Luego, coloco los ceros sin incluirlo e inmediatamente hacemos el análisis de signo. Es todo positivo porque no hay cambio de signo. Luego, la solución claramente debe ser los reales con las X diferentes de 0 y las X diferentes de 1. Bien, espero que hayan entendido bien este ejercicio. Sencillamente tenían que fijarse, tenían que identificar el tipo de función que se asocia. Ahora tenemos el ejercicio 1.3. Ya ustedes todos estos ejercicios los tienen copiado. Solo estamos rectificando, ¿verdad? Bien. Ahí teníamos la tabla y nos pedían la variable estadística estudiada se clasifica como. También en el encuentro anterior habíamos hecho referencia a cuando una variable la clasificamos cuantitativa discreta o continua. Y en este caso coincidíamos con lo que aclaramos en la clase anterior. Es discreta porque nos referimos a valores, ¿verdad?, enteros. Nos dice el producto de mayor adquisición por esa población fue. Aquí espero que se hayan dado cuenta que las letras A, B, C y D conforman los grupos, ¿verdad? Son los grupos de productos de 1, 2 y 3, los grupos de productos 4, 5, 6, incluyendo grupo de productos C, que sería 7, 8, 9, y en el caso del D es igual, por eso decimos que el producto de mayor adquisición es el grupo de los productos de C. Muy sencillo, me imagino que ahí no hay ninguna dificultad. Seguimos con esa pregunta. Nos dice ahora la frecuencia relativa de la clase mediana es, bueno, ahí ¿qué tenían que tener en cuenta? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Tenías que tener en cuenta la frecuencia que vas a buscar, la frecuencia relativa. Y cómo se halla, que ahí está y estaba en su libro de texto. La clase mediana, recuerden que es el punto medio de los datos. Entonces, con los datos que ya nos daban, fíjense, podemos decir que la frecuencia relativa de la clase mediana, bueno, buscamos 25 sobre 80, que lo podemos simplificar y expresarlo de cualquiera de las formas que tenemos ahí en pantalla. Observen bien, si simplificamos nos da una fracción. Esa fracción la podemos expresar como una expresión decimal o, en el caso de la frecuencia relativa, también la podemos dar como 1%. Continuamos ahí, ese mismo ejercicio. Ahí tenemos el enunciado, recordamos, y bueno, igual le decimos ¿qué necesitabas? Necesitabas el valor medio de cada clase, o sea, la marca de clase, ¿verdad? Y necesita frecuencia correspondiente a cada una de las clases, o sea, F sub i, para poder aplicar la fórmula que tenemos ahí. De todos modos, ampliamos la tabla, que ahora la vamos a mostrar para que ustedes vean, pienso que les ayude mejor a comprender. Estamos recordando ahí la fórmula y lo que necesitan para poder responder.
Ahí tienen la tabla. Fíjense que ampliamos 2 columnas, ¿verdad? Pusimos la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia y lo que se obtiene. Para responder entonces a los que nos preguntaba el ejercicio. Fíjense que en la solución, ahí en la media, nos está dando 5,6625. Por tanto, cuando demos la respuesta, la media aritmética para el grupo de productos ofertados es aproximadamente 6, porque estamos hablando de productos y deben ser valores enteros. Bien, ahí esa notica deben de tomarla en su libreta. Breve tiempo para que lo copien para continuar. Bien, observen que este tipo de ejercicio, yo reitero esto, que a veces los estudiantes cuando están haciendo sus pruebas demoran porque tienen que hacer cálculo, no es necesario la mayoría de las veces. Lo que tienen que sí saber bien los conceptos, las propiedades, las definiciones para que sepan identificar. Bien, vamos entonces a continuar resolviendo el resto del ejercicio, seguimos en pantalla. Ahora tenemos el conjunto de solución de la ecuación con radicales. Recuerden que el procedimiento de solución, que también está en su libro de texto, es aislar. Aislar la raíz, que quiere decir dejarla sola en un mismo miembro. Vamos entonces a la resolución, ahí lo vemos. El otro paso, en este caso, que es una raíz cuadrada, es elevar ambos miembros al cuadrado. Y mucho cuidado en el miembro izquierdo, recuerden que es el cuadrado de un binomio. Por tanto, van a aplicar la fórmula de resolución del binomio para después reducir términos semejantes. En este caso obtenemos una ecuación de segundo grado al reducir los términos semejantes. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esa ecuación? Bueno, factorizar y buscar entonces cuando ese producto es 0, que es lo que significa esa expresión. En este caso para x igual 0, x igual 2. Pero estos valores no quiere decir que sean la solución de la ecuación. Recuerden que en las ecuaciones con radicales, cuando nosotros hacemos elevaciones, pueden existir raíces extrañas, por tanto la comprobación es obligatoria. Les voy a dar un breve tiempo para que copien esa resolución y poder continuar viendo la comprobación. Bien, vamos a ver la comprobación. En la comprobación, para x igual 0, que fue uno de los valores que tuvimos, vamos a sustituir, observen ahí la sustitución, nos da el resultado 3. Pero en el miembro derecho lo que tenemos es menos 3, por tanto son diferentes los resultados del miembro derecho y miembro izquierdo. Para 12 entonces, quiere decir que 3 no es solución. Vamos a ver para x igual 12, hacemos lo mismo, sustituimos y obtenemos el resultado menos 3. ¿Qué significa? Que 12 sí es solución. Luego, como el miembro derecho es igual al miembro izquierdo, el conjunto de solución de la ecuación es de un elemento, o sea, es unitario, es el 12. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar.
Bueno, tenemos ahora el ejercicio número 3. En el ejercicio 3, que ya ustedes lo tienen, no tienen que copiar, nos pedían varias órdenes. Vamos a revisarlas. Me dice, determina para qué valores reales de la variable a sub x es menor que 0 estricto. Y verifica que al simplificar la expresión b, se cumple que b es igual a c. Veamos. Vamos a hacer primero el primer inciso. Como me dicen que a tiene que ser menor que 0, lo primero que debes de haber hecho es sustituir. Después, ¿qué vas a hacer para saber los signos? Bueno, donde es necesario factorizar, vamos a factorizar para poder determinar después los ceros, en este caso del denominador. Observen ahí teníamos que aplicar Ruffini, pero vamos a recordar, ustedes también conocen un método de descomposición que es agrupamiento. En este caso no sale la descomposición por agrupamiento porque tiene que tener determinadas características y por tanto, como tiene 4 términos, están ordenados los polinomios, aplicamos Ruffini. Para aplicar Ruffini también recuerdo que tienen que buscar los divisores de 10. Pueden aplicar el teorema del resto para saber cuál es el que nos hace resto 0. Y por tanto, aquí, como menos 1 fue el valor que nos dio como resto 0, a la hora de escribir el binomio, tengo que escribir el valor opuesto, ¿verdad? Y además, como este polinomio que está aquí es de grado 3, el trinomio que voy a escribir como factor es de grado 2. Reviso el trinomio a ver si tiene descomposición, que en este caso sí lo tiene, y lo descomponemos. ¿Bien? Por tanto, a la fracción ahora nos queda así. Y por tanto, los ceros del denominador ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué sucede? Miren, podemos simplificar. Y como podemos simplificar, lo hacemos, pero teniendo en cuenta que simplificamos un cero del denominador. Nos queda la expresión de esta forma. Hacemos el análisis de signo donde no podemos incluir los ceros porque es estricto. Y inmediatamente hacemos el análisis de signos. Fíjense, deben de haberse percatado de lo siguiente. Me están pidiendo menor que 0. Fíjense que el intervalo donde esa fracción es negativa comprende de menos 2 a 5. Pero ahí, en ese intervalo, estaba menos 1 y tengo que tenerlo en cuenta para la hora de dar la solución. Luego, la respuesta del ejercicio, el conjunto de solución, ahí lo tenemos. Son las x que están entre menos 2 o 5, diferente de menos 1, porque está dentro de ese intervalo. O podemos escribirlo en forma de intervalo, ahí está también, un intervalo abierto de menos 2 a 5, menos el conjunto unitario menos 1. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Nos queda entonces verificar que al simplificar la expresión b en x se cumplen. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar b, que era una división. Ahí tenemos la división. Recuerden que tenemos que hallar el recíproco del divisor para después factorizar. Cuando se pueda descomponer, se descompone. Y si se puede simplificar, se simplifica, como es el caso. Tienen que estudiar bien cada uno de los términos. Ajá. Observen las simplificaciones. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos x más 6 sobre 4x,
que es igual a la fracción c en x. Por tanto, hemos verificado lo que nos pedían. Les doy un tiempo para que puedan copiar, rectifiquen, anoten al lado de algún error que hayan tenido en que se equivocaron para que no vuelvan a caer en él. Bien, vamos entonces a ver una propuesta de ejercicios de la unidad 1 y 2 para que ustedes sigan practicando. Observen ahí, en la unidad 1 también tenemos los radicales, las propiedades de los radicales. Quiere decir que ustedes antes de hacer el ejercicio deben revisar estas propiedades. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Ahí continuamos, donde seguimos aplicando propiedades de la potencia y además la definición del logaritmo, ¿ven? Para que puedan realizar las comparaciones de m y de p. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Bien, tenemos entonces ahora el ejercicio que me dice completa los espacios en blanco. Fíjense que aquí vamos a trabajar con la teoría de conjunto. Es importante que ustedes analicen bien los elementos. Fíjense que aparecen las 3 operaciones que es recomendable que ustedes hagan ahí para poder responder. Bien, dice entonces después, toda expresión decimal infinita no periódica representa un número ¿de qué tipo? Bien, atendiendo a los dominios numéricos que ya ustedes conocen. Y después, si M pertenece a Q+, ¿cuál es el conjunto Q+? Se puede asegurar que M es elemento de los dominios numéricos. Ahí ustedes van a mencionar todos los dominios posibles que puede pertenecer M si es un elemento de Q+. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Bien, y como número 4, dice, considera las variables A y B valores enteros positivos y escribe una expresión algebraica para cada una de las proposiciones siguientes, ¿verdad? Es lo mismo que decirle que traduzcan del lenguaje común al algebraico, pero usando las variables A y B. Este ejercicio lo vamos a revisar en la próxima clase para que todos trabajemos la misma variable. Dice, 3 veces la cantidad de tus libros equivale a la mitad de la cantidad de libros que yo tengo. ¿Cómo ustedes expresan de forma algebraica utilizando variables esa expresión? Y en el inciso B decimos, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cantidad de sal a consumir entre la población mundial para el 2025 debe ser el 30% de la que hoy se consume. Lógicamente que en los dos casos ustedes tienen que decir qué representa cada variable. Les doy un tiempo para que puedan copiar.
Y bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, recordarles además que pueden descargar esta presentación, ahí aparece el QR, pero además ustedes pueden descargar también las clases, descargar los videos y si tienen alguna duda, como siempre les decimos, acudir al repasador virtual, que siempre hay un docente dispuesto a atender. Espero que haya tenido éxitos en la resolución de la autoevaluación y en el caso contrario, sencillamente, estudiemos más. Bueno, hasta un próximo encuentro. Cuídense.